Muy buenos días a todos. La Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana y Nielsen les da la bienvenida a esta plática que es el resultado del trabajo conjunto entre Nielsen y la CANIEM. La intención es mostrar cuál es el impacto que ha tenido y que sigue teniendo esta situación tan complicada de la alerta sanitaria en el mercado editorial. La plática va a estar a cargo de David Pemán, el manager de BookScan para Latinoamérica, y le agradecemos mucho su buena disposición y la colaboración y que nos comparta esta información que es tan interesante para todos nosotros. Así es de que ya sin más preámbulos, dejo la palabra a David y le agradecemos y esperamos que para todos ustedes resulte de mucho interés. Muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias a los asistentes a esta plática. También gracias a los libreros mexicanos, a los editores mexicanos con los que este proyecto de Nielsen BookScan ha sido posible. Y bueno, y gracias a la Cámara por apoyarnos desde el inicio y confiar en este proyecto. Bueno, en esta presentación, que intentaremos que dure aproximadamente entre 30 a 40 minutos máximos, pues vamos a analizar cuál es el estado de la industria editorial en México en esta crisis sanitaria que nos ha tocado vivir. Son momentos difíciles en lo personal y en lo laboral, así que esperemos que esta presentación sirva al menos para dar algo de luz y que nos ayude a todos pues, a tomar mejores decisiones para nuestros negocios. Iniciaremos la plática con un poco de contexto, analizando cómo se encuentra el consumo de categorías básicas en estos momentos en México. Por supuesto, veremos a continuación, analizaremos las ventas de libros en México a lo largo de este año. Las compararemos con la de otros países para poder contextualizar el calado de que la crisis está teniendo en los diferentes mercados editoriales del mundo y haremos una breve estimación de cuál es este impacto. Antes de ir al grano y de ver cifras de ventas del libro, me gustaría, es necesario que hacer una breve presentación de la compañía y también es muy importante hacer una breve presentación metodológica para que todos entendamos cuál es el origen de los datos que vamos a ver a continuación. En Nielsen, el holding es la primera investigación de mercados del mundo. Es una empresa con más de 90 años que opera en más de 100 países, opera en los 19 países de Latinoamérica, tiene más de 40.000 empleados y mide las ventas de más de 1.000 categorías de producto en todo el mundo, no solo de libros. En México llevamos 50 años, tenemos 3.000 empleados en el territorio nacional y medimos, tenemos cobertura de la medición de ventas en todo el canal tradicional y también en las tiendas detallistas de todo el país. Además, tenemos el panel de hogares más importante del país, donde tenemos más de 10.000 hogares monitorizados en México, donde podemos monitorizar el consumo de estos hogares. Además, en México somos la compañía que realiza la medición de audiencias de televisión, radio y prensa, IVOPE, y también somos pioneros en la medición de audiencias digitales. Ya centrándonos en la compañía para la que yo trabajo, BookScan, me gustaría mostraros un breve vídeo, es un vídeo que tiene un poco más de 1 minuto de duración, y os comentaré cuál es la labor que realiza BookScan en el mercado editorial en todo el mundo. Básicamente, Nielsen BookScan es una empresa que se... Uy, disculpen.
Dejarme poner el volumen a un nivel bajo. Pues es una empresa que se dedica a la sistematización de la información dentro del mercado editorial. Es una empresa que se fundó en 1858 y realizó el primer catálogo de libros disponibles en Inglaterra. También en el siglo XIX fundó la revista Bookseller. Otro de los hitos de la compañía es que junto con W.H. Smith, en la final de la década de los 60, fue creadora del código ISBN. Además, es también la agencia del ISBN y SAN en Reino Unido. Somos los principales proveedores de metadatos de lengua inglesa en el mundo y establecimos el sistema EDI dentro del mercado editorial de Estados Unidos y Canadá. En 2013 la compañía lanzó Pavisi, que es el portal donde más de 3.000 libreros de Estados Unidos y Canadá consultan precios, disponibilidad, realizan pedidos y hacen el seguimiento de los pedidos de libros en estos territorios. Y por último, lo que nos llegaba aquí, Bookscan, que es la parte más conocida de Nielsen Book Services, es la empresa que se dedica a la medición de ventas de libros en todo el mundo. Y estos datos son los que vamos a poder analizar y ver hoy a continuación en esta presentación. ¿Cómo obtenemos los datos de ventas de libros en todo el mundo? Pues colaboramos con 25.000 libreros. La colaboración del librero es esencial y fundamental en estas mediciones. Nosotros ni estimamos ni calculamos, sino que llegamos a acuerdos con los libreros y los libreros semanalmente nos dicen cuántas ventas han conseguido de cada uno de los ISBNs. Bookscan es la herramienta de Category Management más utilizada por libreros y editores de todo el mundo. ¿Cómo funciona o cómo es nuestro modelo de negocio? Esto es relevante para que entendamos bien de dónde surge la información. Pues llegamos a acuerdos con los libreros. El librero es fundamental. Sin el librero, este tipo de mediciones, pues obviamente no sería posible. En el acuerdo que llegamos con los libreros, ellos nos proporcionan semanalmente las ventas de cada uno de los ISBNs, en cada uno de sus puntos de venta. Y nosotros, a cambio, todas las semanas les regresamos de forma individual, pues las ventas de todo el mercado y su benchmark, su posicionamiento en diferentes indicadores dentro del mercado. Básicamente los libreros utilizan esta herramienta para dos funcionalidades principales. Configuración del surtido de la librería y analizar el performance de la librería en comparación con lo que está sucediendo en todo el mercado. Entre el librero y Nielsen no hay ningún tipo de intercambio económico. Lo que hay es un contrato de confidencialidad, porque nosotros lo que hacemos es agregar todas esas ventas y los resultados que mostramos es la suma de todos los libreros. Pero en ningún caso podemos revelar o podemos decir qué es lo que vende cada uno de los libreros. Esta es la forma de trabajar que tiene Nielsen en todo el mundo, no solo para libros, sino para las más de 1.000 categorías de producto que audita. Y quienes sostienen económicamente el negocio son los editores. Los editores os suscribís a estos informes y tenéis acceso a la información global de mercado. En México, actualmente, estamos midiendo semanalmente las ventas de estas compañías. Medimos todos sus puntos de venta, tanto físicos como tiendas en línea. Tenemos una cobertura estimada en torno al 60-70%. O sea, de cada 10 libros que se venden en México, entre 6 y 7 están medidos en el seguimiento, en el tracking que realizamos semanalmente. Vamos a meternos ya en cifras de mercado y para contextualizar un poco la información, vamos a analizar cuáles son los consumos de algunas categorías básicas, de productos básicas en México. Vamos a ver el consumo de lo que hemos considerado despensa pandémica. La despensa pandémica es la agregación de estas 240 categorías de producto.
que básicamente las dividimos en tres. En alimentos básicos, despensa de limpieza y productos básicos de salud. Como podemos ver, el año comenzaba, cuando analizamos las ventas que se producían de estas 240 categorías de producto de forma agregada, de forma unida, antes de la crisis, el tiempo que va desde la semana 1 de 2020 a la semana 7, el mercado tenía un comportamiento ligeramente positivo, con un crecimiento de un 5% en la facturación. Pero nos fijamos cómo el crecimiento de este tipo de productos sufre un fuerte incremento desde que se inicia esta crisis sanitaria. El total de los canastos en México, el total del valor de los canastos en México se han incrementado en un 18% desde la semana 8 a la semana 20, que es la semana pasada. Podemos ver que el momento de más pico de ventas se produjo en la semana 4, que corresponde a la semana 11-12 de este año, que es cuando se produjeron pues las denominadas compras de pánico. A continuación, creo que es interesante ver cómo se están comportando los precios. Cómo está afectando esta crisis sanitaria a los precios y luego, a continuación, veremos cómo está afectando esta crisis sanitaria al precio de los libros. Vemos que hay ciertas categorías de producto que han incrementado precios. En general, los canastos han incrementado sus precios desde comparando desde la semana 8 a la 20 a las primeras 8 semanas del año, un 0,4%. Y hay categorías como los productos de farmacia y los productos de limpieza de uso doméstico que han incrementado sus precios en prácticamente un 3%. Pero si analizamos los precios en global de todas las categorías medidas por Nielsen en Latinoamérica, vemos que si en 2019 en Latinoamérica los precios crecieron un 2,9%, solo en lo que llevamos de año, las primeras 20 semanas de año, los precios han crecido ya un 3%. Y en México han crecido algo más por encima de la media, un 3,5%. A nivel mundial y un poco por debajo de la media de Latinoamérica. Luego tenemos casos extremos como el de Argentina, con problemas de inflación muy serios, donde este crecimiento de precios pues, está siendo elevadísimo. Y por último, me gustaría presentaros los datos de una encuesta de confianza al consumidor que Nielsen realiza en Latinoamérica cada trimestre. De momento solo tenemos los datos del Q1. La primera semana de junio se cerrarán con los datos del Q2 y esperemos que ahí la caída sea todavía más significativa, pero vemos que se ha producido una caída de 4 puntos en el índice y en México se ha registrado una caída por encima de la media, una caída de 10 puntos. Pero bueno, en esta encuesta los resultados del Q2 van a ser definitorios y van a ser los que nos van a dar más claramente el pulso del consumidor en México. Pero bueno, resumiendo, las ventas en canastos han crecido, los precios están sufriendo un incremento en lo que llevamos del inicio del año de un 3,5% y la confianza del consumidor está bajando. Vamos a meternos ya en nuestro tema y vamos a ver cifras del mercado editorial. Aquí tenemos las ventas en unidades que hemos registrado en México a lo largo del 2020. Fijaros, tenemos la semana 1. En la semana 1 se registran 386.000 unidades vendidas, todavía pues con ventas que vienen todavía de la campaña de Navidad. Y vemos cómo durante la primera parte del año, hasta que se inicia la crisis, aproximadamente de media en México se vendían unas 295.000 unidades. En la semana 9 se registra el primer caso oficial de coronavirus en México. El 12 de marzo es cuando se produce en la semana 12 la caída del peso.
14 de marzo se suspenden las clases y el 18 es cuando se registra el primer fallecido oficial por COVID. Y vemos cómo a partir del 25 de marzo se produce el cierre de actividades no esenciales y vemos aquí claramente cómo las ventas se reducen. Llegamos al momento crítico, al momento de menos ventas en la semana 15, pero luego vemos un ligero incremento. Un ligero incremento pues que básicamente se ha debido al esfuerzo y a la creatividad de libreros y editores. Básicamente, a día de hoy lo que estamos midiendo, son las ventas de los supermercados que permanecen abiertas y las ventas de e-commerce de todos estos libreros que visteis anteriormente en la muestra. Pero fijaros cómo el esfuerzo en el canal e-commerce, el esfuerzo que se produjo durante la semana 15, 16 y 17, pues han logrado reactivar las ventas. Mañana se publicarán los datos de la semana 20, que es la que finaliza creo que el 16 de mayo, con las ventas hasta el 16 de mayo, y las ventas que vamos a registran una ligera caída, van a ser unas 126.000 unidades. Mañana se publicará, como todos los viernes, a las 13 horas, los resultados de la semana anterior. A continuación, no vamos a ver unidades vendidas, sino que vamos a ver el porcentaje de crecimiento en unidades. Si nos fijamos, durante el primer inicio del año hemos tenido semanas. Aquí lo que estamos comparando es, por ejemplo, las ventas de la semana 1 de 2020 con las ventas de la semana 1 en 2019. Lo mismo con la semana 2, lo mismo con la semana 3, etc. Lo que vemos es que durante las 10 primeras semanas del año, cuando la crisis todavía impactaba, el mercado editorial estaba creciendo a un ritmo del 2,4% en valor y un 5,1% en unidades. No era un crecimiento muy fuerte, pero 2020 estaba resultando un año relativamente positivo. Y si medimos el crecimiento ya acumulado, incluyendo el cierre de actividades, o sea, si vemos el acumulado de la semana 1 a la semana 20, a la semana 19, disculpad, el mercado se ha contraído hasta este momento un 19,2% en unidades y un 22% en valor. Esta es la caída acumulada que el mercado editorial tiene en México a year to date. Si comparamos, vamos a comparar ahora a continuación esta caída de los mercados con lo que está sucediendo en otros países. En Reino Unido, en concreto, en Reino Unido, India, Nueva Zelanda y Sudáfrica, hemos tenido que suspender la medición de ventas debido a que la nueva estructura del mercado, en cuanto a cuotas de mercado, han hecho que haya surgido un actor principal con un peso tan importante que, por motivos de no revelar la confidencialidad de ese colaborador, las mediciones se han tenido que suspender. Así que en Reino Unido solo hemos medido las ventas hasta la semana 12 y en estos momentos el estudio está completamente detenido hasta que haya una situación de reapertura de tiendas y donde no haya un actor principal que acapare o monopolice la gran mayoría de las ventas. En Italia, que es un mercado de 85 millones de unidades al año, la reapertura de las tiendas se produjo en algunas regiones, porque esto es lo que nos va a traer el futuro del coronavirus, aperturas regionalizadas. Se han abierto la semana pasada en algunas tiendas. Y aquí podemos ver ya pues, el efecto de recuperación en las ventas. También hay que destacar que una encuesta lanzada por Nielsen en Italia revela que el 9% de los pequeños editores o editores independientes se está planteando un cierre permanente de actividad. Y solo un 23% de los pequeños editores excluyen
que esta crisis no va a suponer un cierre permanente para ellos. Si nos fijamos en el gap, en el agujero que la crisis sanitaria ha producido en Italia, y intentamos estimarlo prolongando la media de ventas que se venían produciendo en los periodos pre-COVID, pues aproximadamente en Italia se han dejado de vender 8,1 millones de unidades de libros hasta la semana 19. Estos son un 10% de los libros que se venden al año en Italia. Y aproximadamente, en base al precio medio del libro en Italia, son 124 millones de dólares estadounidenses de pérdidas. Disculpad. A continuación tenemos Australia. Como podemos ver, en Australia, bueno, tanto Australia como Nueva Zelanda son países territorios que no se han visto muy afectados por la crisis. Y Australia es un mercado de 61 millones de unidades. Y pese a que sí que ha habido caídas, y iniciaron un cierre de actividades no esenciales a partir de la semana 13, prácticamente han conseguido que las ventas hayan caído muy poco. Luego lo veremos más en detalle, pero el canal e-commerce ha sido capaz de absorber el cierre de las librerías físicas en prácticamente su totalidad. Además, ha habido un apoyo económico por parte del gobierno muy fuerte al retail que también ha ayudado. En España, como podemos ver a continuación, España es un país de 63 millones de unidades vendidas al año, donde actualmente el 50% del territorio ha entrado en fase 1. Fase 1 es una fase de la desescalada donde se recuperan actividades que no eran esenciales, como las librerías. Lo que pasa es que, como está gestionando el canal librero actualmente, la apertura de las librerías es a través de cita previa. Los compradores tienen que agendar una cita previa con el librero, acuden a la librería y reciben su libro a través de la puerta y bajo fuertes medidas de seguridad. Este es un sistema que nos ha mostrado muy eficiente y para la semana en curso esperan que se pueda desactivar y la gente pueda entrar con cupos limitados y manteniendo espacios, distancias de seguridad dentro de los puntos de venta. Si intentamos estimar cuál es el agujero que la crisis sanitaria ha dejado hasta ahora en España, pues en España se han dejado de vender 5,5 millones de unidades, un 9% de los libros que se venden al año y aproximadamente suponen una pérdida de 88 millones de dólares americanos. Brasil. En Brasil, Brasil es un mercado de 41 millones y medio de unidades al año aproximadamente. Y en Brasil sí que vemos un comportamiento un poco irregular durante los cierres y la pandemia. Y esto se debe a que los decretos federales en Brasil tienen menos peso que los decretos regionales o incluso decretos municipales. Entonces, ha habido zonas donde las librerías han permanecido abiertas y zonas donde no. De todas formas, en la zona de Sao Paulo y Sudeste, que representan el 70% de las ventas del país, las librerías han permanecido cerradas en mayor medida y de ahí el agujero que podemos apreciar en el gráfico. En total, en Brasil se han dejado de vender aproximadamente 3,3 millones de unidades, un 8% de las ventas anuales, que suponen aproximadamente 27 millones de dólares americanos. En Brasil tenemos que tener en cuenta que el mercado editorial ya venía de un momento crítico. Varias de las principales cadenas de librerías del país, entre ellas Saraiva, están pasando dificultades económicas críticas. Y este impacto pues, puede ser más fuerte finalmente al final del año para Brasil que para otros territorios. De todas maneras, en Brasil el índice, como noticia positiva, es un país donde el índice de lectura crece mucho, está creciendo mucho en base al desarrollo
y es un país que, pese a que va a sufrir especialmente esta crisis, esperemos que en los próximos años con ese potencial pueda seguir, el mercado editorial pueda seguir desarrollándose y creciendo. El siguiente país que vamos a ver es India y, como os comentaba, hemos tenido que pues eso, suspender las mediciones a partir de la semana 12. En Nueva Zelanda sucedió lo mismo, pero la situación se revirtió a partir de la semana 18 y 19. En Nueva Zelanda es un mercado de 6,5 millones de unidades al año. Y la verdad es que no ha tenido mucho impacto la crisis del COVID, pero es un mercado muy dependiente de Australia. Prácticamente la gran mayoría de los editores en Nueva Zelanda son australianos y ha habido un corte en la cadena de suministro logística. Los libros se envían por avión a Nueva Zelanda y han tenido que comenzar a hacer estos envíos por mar, y esto también ha producido un impacto muy fuerte en la cadena. Ha habido una rotura de stock. En Sudáfrica también se han tenido que suspender las mediciones, pero se han recuperado en la semana 18 y 19. Y fijaros, en la semana 19 la recuperación está siendo ya bastante fuerte. En Irlanda podemos ver que Irlanda es un mercado, no sé si tengo la cifra aquí en estos momentos, no lo tengo, pero es un mercado pequeño, pero aproximadamente se han dejado de vender casi 500.000 de unidades. Pero esto supone un 12% de las ventas anuales. Aproximadamente es una pérdida de 3,5 millones de dólares americanos. Y bueno, si comparamos esta estimación con lo que está sucediendo en México, pues podemos ver que hasta la semana 19, la estimación que realizamos es que en México se han dejado de vender 1,1 millón de unidades de libros, que suponen un 7% de las ventas anuales, y un impacto aproximado en las ventas de 10 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que México va aproximadamente 15 días por detrás de la crisis sanitaria en Europa, con lo cual podemos ver que este agujero pues todavía se va a prolongar más en el tiempo. Esto lo iremos informando cada semana en los informes de crisis pues que vamos enviando a todos los libreros y editores colaboradores y al resto de la industria. Si queréis enviarnos nuestros emails, os podemos adjuntar también en las listas de envíos para que podáis seguir este dato actualizado semana a semana y poder ir viendo cuál es el impacto en el tiempo. A continuación, me gustaría ver cómo eran las ventas por género antes del COVID, en las primeras semanas antes de la crisis sanitaria, en comparación con los géneros que se están vendiendo durante la crisis sanitaria. Vamos a hacer una segmentación muy básica, muy fundamental. En Bookscan segmentamos por todas las clasificaciones IBIC, pero vamos a analizar las categorías principales: la ficción adulto, la no ficción para adulto, el infantil juvenil, y vemos cómo en realidad no hay grandes variaciones. Y además suceden cosas diferentes en cada uno de los territorios. Fijémonos como, por ejemplo, en Italia apenas ha habido ninguna variación. Los géneros que se están vendiendo antes del COVID y después del COVID, pues son prácticamente los mismos. En Nueva Zelanda, lo que sí se detecta es un crecimiento significativo de la no ficción para adulto, que ha sido el género que más crecimiento ha registrado si comparamos los libros que se vendían antes y con los libros que se venden actualmente. En Italia la variación no ha sido muy significativa, prácticamente las cifras están iguales. En la India, un país donde la no ficción tiene un peso relativo en las ventas muy fuerte, todavía se ha visto más agudizado. El 59% de los libros que se vendieron
antes de la crisis sanitaria eran no ficción para adulto, y esta cifra ha pasado a ser del 66%. En Australia detectamos un incremento de la ficción para adulto y también del libro infantil y juvenil. Son los géneros que más han acaparado ventas. En España, muy parecido, crece la ficción y crece ligeramente el infantil y juvenil. Hay crecimiento, pero tampoco ha habido un cambio drástico de la estructura de géneros de antes a después de la pandemia. En Sudáfrica vemos un crecimiento significativo de la ficción para adulto. En Reino Unido solo tenemos los datos de antes del COVID, porque como os comentaba con anterioridad, hemos tenido que suspender temporalmente la medición. Y en México, donde también el peso de la no ficción para adulto dentro de los libros que compran los mexicanos tiene un peso relativo muy alto, vemos que apenas ha habido variaciones, un ligero incremento de la literatura infantil y juvenil. Me gustaría aprovechar este punto para hacer un comentario. Debajo en gris tenemos los libros que no tienen metadatos. O sea, son libros que dentro de las bases de datos oficiales de cada territorio no están clasificados, no tienen metadatos. No sabemos cuál es su autor, su título, no sabemos a qué sello editorial computarlo, a qué género pertenecen. Y me gustaría comentar la alta cantidad de libros sin metadatos que existen actualmente en México. Y no solo libros sin metadatos, sino que los libros que tienen metadatos, la calidad actual de la base de datos, que es la proveniente de Libros México, pues tiene una calidad bastante reducida. Y en el fondo, el no tener metadatos, entre otras muchas cosas y otros muchos inconvenientes, como reducir las oportunidades comerciales de nuestros libros, pues no nos permite analizar y segmentar el mercado pues con la suficiente precisión. Y bueno, esperemos que nuestros amigos de Metabooks, que es la empresa que se ha embarcado con este proyecto y con el propósito de generar una base de datos de metadatos de calidad de libros en México, pues tenga éxito con su proyecto y pronto podamos integrar esta base de datos en Bookscan y, como en el resto de países, tener los metadatos con muy buena calidad y poder segmentar el mercado y analizar lo que está sucediendo en el mercado con más precisión. En este gráfico, lo que se analiza es el crecimiento de los diferentes países semana por semana. O sea, estamos comparando la misma semana de 2020 con su misma semana en 2019. Y estamos viendo cuáles son las líneas de tendencia que han producido las ventas en cada uno de los territorios. Si acumulamos estas líneas de tendencia por cada uno de los países, vemos que la línea azul representa a España y España lleva una caída acumulada de ventas del 35,3%. Esto, pues, ¿qué nos dice? Pues nos dice cuál podría ser el horizonte de la caída en México para las próximas semanas. Porque, como comentábamos, son países que van 2, algunos en algún caso hasta 3 semanas, como Italia, por delante de nosotros en la crisis sanitaria. De hecho, Italia acumula una caída del 34%, pero vemos ya como con la reapertura de librerías, la curva ya, pese a que se sigue registrando caída, por supuesto, la curva ya comienza a crecer de nuevo. Pero bueno, este crecimiento se ha producido con 3 semanas, como decimos, de decalaje. Con lo cual, esperemos, todavía no sabemos cómo va a ser al 100% la desescalada, pero bueno, siguiendo esta línea podemos intuir cómo en las próximas semanas la curva puede comenzar a mejorar. En México, como comentamos al inicio, la caída acumulada del mercado es de un 19,2% en unidades.
En Brasil, que es la línea amarilla, un 13,5% es la caída que se lleva acumulada del año. En Irlanda, un menos 3,7%. Y en Australia, un menos 5,4%. Y bueno, sobre todo, fijaros en países como Italia o España, donde la pandemia ha tenido un fuerte impacto, nos puede a lo mejor marcar cuáles podrían ser en las próximas semanas pues los límites del decrecimiento del mercado en México. Los precios. Es interesante ver cómo los precios se están viendo afectados. Si analizamos los precios antes del COVID a después del COVID en los diferentes países, en general estamos viendo fuertes caídas de los precios. Fijaros, caídas de hasta el 15%. Los precios medios en Brasil antes del COVID eran de 50,05 reales brasileños y actualmente el precio medio es del 42,43 reales brasileños. Como hemos calculado esto, es la media del precio durante el periodo de 2020, donde todavía no se habían producido la caída de ventas, en comparación con el precio medio del libro desde el momento en que cada país detectamos la caída de ventas. Fijaros, países como España con una caída del precio medio del 17,2% y otros como Italia, donde el precio medio no se ha visto afectado, incluso ha aumentado en torno a un 3%. Pero bueno, en general podemos ver caídas significativas dentro de prácticamente todos los países. Y bueno, esto es lo que queríamos mostraros y un poco a modo de resumen o un poco a modo de, no sé, concienciación colectiva, porque esto es algo que todos sabemos, que todos tenemos en la cabeza, pero es cierto que tenemos que prepararnos no solo para un año complicado. O sea, el camino hasta la recuperación, como sabemos, como todos intuimos, no va a ser rápido. No va a ser sencillo. Va a haber muchos factores que van a afectar, desde la capacidad de consumo del lector mexicano, cuánto se va a recuperar, la confianza en sí del consumidor en general, el contexto económico, no solo en México, sino internacional. Tenemos que entender que en el momento que las librerías abran, las ventas crecerán, pero va a llegar a esos niveles de ventas que estábamos registrando antes, va a llevarnos más tiempo que la simple apertura del punto de venta. ¿Qué va a suceder a medio plazo? Vamos a vivir concentración en el mercado y reestructuración de compañías. Hay librerías que desafortunadamente van a cerrar y va a haber editores que desafortunadamente, esperemos que sean los mínimos posibles, pues tampoco van a poder aguantar este tirón. No solo en México, a nivel global. En España, nuestra estimación, en nuestras pláticas con libreros, colaboradores, es que de las 3.800 librerías independientes que hay en España, aproximadamente en torno a 100 librerías puedan cerrar de forma definitiva. Con lo cual vamos a vivir periodos de concentración y de reestructuración dentro de las compañías. Dentro de esa escalada también vamos a tener que aprender a vivir con el coronavirus. O sea, las reaperturas, como estamos viendo en todos los territorios, no van a ser totales, van a ser por regiones. Unas librerías en unas zonas van a poder abrir, otras no, y las librerías que abran y la cadena de suministro del libro van a tener que cumplir estrictas medidas de seguridad para la protección tanto de los trabajadores como del consumidor. Con lo cual, este es un entorno en el que vamos a vivir, pues todos sabemos, hasta que no solo tengamos una vacuna, sino hasta que se pueda producir
a escala global, con lo cual estamos hablando de un periodo que no sabemos, pero todo el mundo estima entre 6 meses y un año. Con lo cual tenemos que pensar que esa es la nueva realidad que vamos a vivir y anticiparnos todo lo posible para vivir dentro de ese entorno, dentro de ese contexto. Y por último, el empujón que esta crisis va a producir tanto al desarrollo del e-commerce como a los formatos digitales. A mí, una cosa que me ha agradado mucho del comportamiento de las librerías en México es como de esas 100.000 unidades que llegamos a medir en el momento pico de la crisis, como en estos momentos estamos midiendo 150, 130, la rápida reconversión y reestructuración y empuje e inversión que han hecho a las ventas en línea. Y esto pues se ha logrado gracias a la creatividad y al trabajo de libreros, de editores en México. Y esto es una inercia que vamos a tener que seguir manteniendo, que va a quedar ahí, no sabemos en qué medida, pero que en el medio plazo va a haber que seguir apostando por ella. Y bueno, esto era lo que os queríamos comentar. Este es el análisis que queríamos hacer. Y si os parece ahora, pues podemos dar, si alguien, un espacio para preguntas. No sé, podemos dedicar unos 15 minutos, si alguien tiene alguna pregunta. Así que vamos a activar el chat y por favor, quien quiera preguntar a alguien algo, pues vamos a aprovechar. Nos preguntan si tenemos cifras en Estados Unidos. En Estados Unidos la medición la realizamos, es una joint venture contra otra compañía de medición de datos, NPD, y bueno, siempre que mostramos datos tenemos que hacerlo con el acuerdo de ambas compañías y bueno, desafortunadamente no dio tiempo para incluirlos en esta presentación que hemos visto hoy. Dejadme leer alguna porque ahí hay muchas preguntas. En cuanto a los análisis por temáticas, sinceramente, nosotros podemos hacer análisis por temáticas muy precisos. O sea, podemos llegar a cualquier categoría de producto, a libros de cocina, a libros de autoayuda, a memorias y biografías. El problema es que actualmente, con la calidad de metadatos que hay en México, ese análisis no es posible. Pero bueno, esto es un tema en el que MetaBooks, Caniem y toda la industria está trabajando y esperemos que a lo largo de este año la calidad de los metadatos mejore y eso va a permitir que podamos hacer análisis más granulares, segmentaciones más profundas y que nos ayuden a ver el mercado con mayor precisión. Me preguntan qué hay de los libros de texto. Por supuesto, también estamos midiendo las ventas de libros de texto. Lo que pasa que al tratarse de una venta en campaña, pues hacemos análisis, digamos, se hacen análisis más periódicos, más de campaña. La campaña todavía no ha comenzado, pero comenzará en breve y cuando llegue, pues también analizaremos el impacto dentro de estos libros. Pero en lo que llevamos de año, lo que tenía más sentido en esta presentación era analizar el libro de trade más que el libro de texto. Me preguntan también si se va a poder compartir la grabación de la conferencia. Sí, Caniem subirá esta charla a su canal de YouTube, con lo cual tan pronto esté subido podéis entrar en el canal de la Caniem y ahí podréis compartir o revisar la presentación. Además, la presentación también se va a compartir por parte de la Caniem. También, bueno, hay muchos agradecimientos y aprovecho también para
para agradeceros vuestra atención y agradecer a los libreros y a los editores, pero sobre todo a los libreros que desde que iniciamos la medición en 2018 han creído en el proyecto y se han sumado al proyecto. Los datos que hemos visto, me preguntan, solo es venta del libro físico. No tenemos medición de libro electrónico. ¿Por qué? De hecho, no hay medición de libro electrónico en ningún país del mundo. Medición, decimos de medición de ventas totales, porque hay una tienda que tiene la gran mayoría de la cuota de mercado, que prácticamente todo el mercado es él y, como es lógico, pues no comparte datos, porque ¿para qué va a compartir datos si prácticamente todo el mercado es él? Los datos que hay que tenemos del libro electrónico son de estudios al consumidor a través de nuestros paneles de hogares o paneles online. O sea, son encuestas secundarias. Y los otros datos disponibles del libro electrónico que hay en el mercado son los que las grandes distribuidoras o grandes editores puedan publicar, pero son sus propios datos, no son los datos de la totalidad del mercado, como este estudio refleja. Todos los que se quieran sumar al proyecto, en la presentación está nuestro correo electrónico. Básicamente, hay dos formas de sumarse al proyecto. Como librería, lo único que esa librería debe de tener capacidad de hacer es, entre cada lunes y martes de cada semana, depositar en unos servidores seguros alojados en Reino Unido un fichero con sus ventas de la semana anterior por ISBN en su sucursal o, en caso de tener más de una, en cada una de sus sucursales. A cambio, se firmará un contrato de confidencialidad donde los libreros pueden, si no están cómodos, por supuesto, abandonar el estudio, y en ese contrato se asegura que nosotros solo podemos mostrar datos totales, nunca podemos mostrar los datos de un colaborador dentro del estudio. Y nada, se establecen el protocolo técnico y eso es lo único que hace falta. Y en cuanto a los editores que estuviesen interesados en formación, pues nada, que por favor me escriban y se hablarían de tarifas o de precios en función del tipo de información o la periodicidad o la parte del mercado que ellos deseen ver. Me pregunta también qué sugerimos para reducir la falta de metadatos de las editoriales mexicanas. Pues nada, pues sumarse al proyecto de MetaBooks auspiciado por la CANIEM, y porque al final los metadatos son críticos para multitud de cosas. O sea, no solo para tener correctamente segmentados y monetizados los mercados, por supuesto, sino para que la cadena de distribución del libro tenga una verdadera comunicación y que tanto editores, distribuidores como libreros sepan cuáles son todos esos libros disponibles, estén correctamente clasificados y catalogados, puedan ser bien posicionados y dentro de las búsquedas online, lo que se denomina discoverability en general del libro. Dejadme echar un vistazo porque hay muchas preguntas. Actualmente, como comentamos, en México me preguntan por la cobertura. Estamos midiendo entre el 60 y el 70% de las ventas. Como luego veréis en la presentación, hay dos grandes cadenas de librerías que de momento no se han sumado al proyecto, pero con las que hay muy buena comunicación y esperemos que en el futuro
se puedan sumar. Hay muy buena comunicación, intercambio de información con ellos y nada dice que en un medio plazo, en un corto plazo incluso, no se puedan sumar al proyecto. El estudio todavía es muy joven en México, arrancó en marzo de 2018 y son estudios que una vez llegan a los países, se quedan de manera ilimitada y es un estudio todavía joven. Todavía la muestra tiene que crecer por parte de las grandes cadenas de librerías que falten y también por las principales librerías independientes de cada capital de provincia, que nos gustaría que fuesen los siguientes, o cualquier librería, o sea, esto está abierto para absolutamente cualquier librería, pero son en los que nos centraremos nuestros esfuerzos para presentarle el proyecto al corto plazo y que también comiencen a sumarse y tengamos mejor información, porque cuanto mejor información tengamos en el mercado editorial, mejores decisiones tomaremos y mejor performance tendremos, mejor comportamiento tendremos como mercado. Me preguntan por la caída del precio promedio en México. No sé si no está incluido en la presentación, pues lo incluiré. Disculpad, la verdad, ahora no lo recuerdo, pero lo incluiré en la presentación que va a compartir la CANIEM. Me pregunta Pilar Gordoa, ¿cuál es el tamaño total del mercado mexicano en unidades? No hemos dado la cifra. Sí que tenemos una estimación, pero no hemos dado la cifra porque la verdad es que muchas cadenas de librerías importantes no se han sumado al estudio hasta 2020. Entonces, preferimos dar esa cifra de forma más definitiva cuando termine este año. De todas formas, en el libro blanco de la CANIEM, tanto el del 2018 como el de 2019, podéis consultarlo en la página web de la CANIEM. Ahí tenéis las cifras que hemos estimado en unidades con las librerías que colaboraban en 2018 y las que colaboraban en 2019. Es una aproximación muy cercana, muy buena, pero la que tengamos a finales de este año, con todos los libreros que se han incorporado a lo largo de este año, va a ser mucho más precisa. Me preguntan por Amazon. Pues nada, Amazon se incorporó a principios del año a la medición y por supuesto, como en todos los países, pues donde el e-commerce durante esta crisis sanitaria se ha convertido en el canal de venta fundamental, pues por supuesto, como todos imaginemos, ha cobrado un peso y una relevancia fundamental, pero no solo en libros, sino en prácticamente todas las categorías de producto. Como os comentaba, nosotros no podemos dar crecimientos o resultados de ningún tipo de tienda. Lo que podemos dar es los crecimientos o los resultados globales del mercado. Bueno, pues nada más. Si os parece, terminamos aquí la charla y agradecer a los asistentes y, por supuesto, a la CANIEM. Pues nada más. Un saludo a todos y muchas gracias por vuestra atención. Gracias y animamos, por favor, a todos los libreros que se quieran sumar, que se sumen al proyecto. Gracias. Adiós.